Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Alexandra Mora, coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, y me acompaña el máster Marco Martínez, coordinador del técnico en Administración de Empresas, así como la máster Lorena Madrigal y Gloriana Barca del equipo de coordinación. De parte del técnico en Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, tenemos el gusto de compartir con ustedes esta actividad virtual de contenido titulado Aspectos claves para la sucesión de una empresa familiar, dirigido por el máster Arturo Rivadeneira Ávila, quien cuenta con una maestría en Dirección de Empresas Familiares. A continuación, cedo la palabra a Erika Botia del Departamento de Comunicación de Fan Business. Adelante. Arturo Rivadeneira Ávila, consultor en Dirección de Empresas Familiares, presidente y fundador de la firma en Dirección de Empresas Familiares Fan Business, candidato a máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España, máster en Dirección de Empresas Familiares por la Universidad de Salamanca, en España, certificado en Programa Internacional de Family Business en el INCAE Business School y Cornell University, seminario en Empresas Familiares del Tecnológico de Monterrey, becado en India y China para programas internacionales en alta gerencia, seminario en el ID Business School de Empresas Familiares, Profesionales y Dirección Estratégica de Talento Humano. Actualmente, instructor y conferencista en temas de empresas familiares, Cámara de Comercio a nivel nacional e internacional. Seminarios nacionales e internacionales en gestión de conflictos y mediación. Miembro de la red de empresas familiares en el IME Business School de Salamanca, España. Bien. Alexandra, no sé si de repente ustedes desean algunas palabras de bienvenida. Estaremos gustosos de poder. Claro que sí, más bien en este caso podría ceder la palabra a Marco Martínez, quien es el coordinador del técnico en Administración de Empresas en Costa Rica, del Tecnológico de Costa Rica, perdón, y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Vieras que no puedo activar mi cámara. No sé si tiene que ver algo con la configuración. Ok, ahora sí. Ahí estoy. Muchas gracias. Un gran saludo a todos y a todas desde Costa Rica, las personas que están conectadas de diferentes latitudes. Bueno, mi nombre es Marco Martínez, como mencionaba Alexandra, soy el coordinador nacional del programa técnico en administración del Tecnológico de Costa Rica, que es una universidad pública, y tenemos una alianza que nos alegra mucho con don Arturo y nuestros colegas, compañeros en Ecuador, y muy contentos de tener este webinar por segunda vez. El tema de empresas familiares es algo increíble, que como yo les comentaba a ellos, lo cursé en mi maestría y en 6 semanas no logré abarcar pues tanta cantidad de información, ¿verdad? Porque es un tema muy interesante, de mucha relevancia, que está agarrando mucha fuerza en Latinoamérica y en todas las latitudes del mundo. Así que de parte del tecnológico, del programa técnico de administración, muy complacidos de tener a don Arturo, a Steven, Erika y todos los compañeros que nos están apoyando acá. Agradecerles de verdad esta participación en este webinar. También a Alexandra, Lorena, Gloriana y todo el equipo del TEC que nos ha colaborado con la organización de este webinar. Y bueno, ya no les quito más tiempo de mi parte, me pongo a las órdenes. Les deseo muchos éxitos y que aprovechen al máximo este tiempo que vamos a estar hablando acá. Comentarles que vienen muchos proyectos que tenemos en mente, trabajar en conjunto y por supuesto ahí los vamos a tener enterados de todos los detalles y todo lo que generemos a futuro. Muchísimas gracias a los compañeros, don Arturo. Muchísimas gracias nuevamente a usted por esta disposición de siempre colaborar en esta alianza que hemos generado. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias a todo el equipo que ha hecho posible la materialización de este webinar internacional. Nos complace mucho trabajar siempre en equipo. Confiamos plenamente que
ante la coyuntura a nivel mundial, las alianzas, el cooperativismo es parte del ADN e inclusive es parte del ADN de nuestras empresas familiares que siendo héroes invisibles de toda economía pertenecen a un rol bastante importante dentro de todo tejido económico. Bien, muchas gracias a todos ustedes también por participar en este tiempo. Yo les propongo a ustedes si de repente quisieran hacer preguntas a lo largo de toda esta conferencia, les invito a escribirnos a nuestro chat, estaremos gustosos de poder atender. De repente si hay algún tipo de pregunta en particular a lo largo de la conferencia, lo podemos estar haciendo o por último también al final vamos a dejar un pequeño espacio para atender esas preguntas o dudas que ustedes deseen. Bien, vamos a iniciar. Realmente este tema es un tema que hay mucho material, ¿no? A nivel de la Academia de Empresas Familiares están tomando bastante fuerza hoy por hoy con el propósito en firme de atender una demanda latente, por decirlo así, porque reconocemos que a nivel mundial existe una mayoría de empresas familiares, por lo tanto es necesario, es imperativo poder trabajar en fortalecer esas mejores prácticas de empresas familiares porque eso tiene una correlación directa para apoyar mucho al bienestar económico de todo país y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Estos aspectos claves para la asociación de una empresa de estructura familiar, les voy a dar algunas recomendaciones desde un punto de vista también como consultor en dirección de empresas familiares. Quiero ser muy sincero que a nivel de esta parte de la asociación hay mucho material de una forma holística, hay mucho contenido que de repente no es solo que hay que verlo desde un punto de vista legal, sino también tributario, psicológico, emocional y algunos otros componentes que vale la pena también ir analizándolo a lo largo de esta pequeña conferencia que hemos traído para ustedes. Bien, el objetivo de este webinar internacional es compartir siempre aspectos claves para implementar en su proceso de sucesión en las empresas familiares. Hay que estar consciente de que a lo largo de muchos años, la fuerza o el dinamismo del hablar de la sucesión ya se ha venido tomando un poquito más de fuerza, de velocidad. Estamos conscientes de que a pesar de que una empresa de estructura familiar, nosotros tengamos dos sistemas, que es la empresa y la familia, al estar consciente de que existe mayor dinamismo entre las prácticas que hoy tenemos en las empresas, más la forma como llevamos o administramos las familias, estos dos ejes empiezan a generar turbulencia, digamos así, una turbulencia bastante interesante, porque también se supone que empiezan a haber situaciones donde se mezcla la parte racional con la parte emocional y eso pues puede generar mucha química destructiva o por qué no decirlo también en pro de construir algo maravilloso, que es lo que nosotros también sabemos que es la administración de la empresa familiar compleja. No es nada fácil. Me saco el sombrero porque cualquier fundador que está presente en nuestros participantes reconoce que el administrar o dirigir una empresa familiar es bastante complicado, pero no imposible. Bien, quiero comentarles para iniciar este pequeño preámbulo una situación de que realmente es necesario evaluarla en conjunto para que ustedes analicen cuál es el modelo que a futuro van a poder implementar. Estamos hablando de un futuro a corto plazo, no es a largo plazo, porque vamos a analizar en conjunto el tiempo de lo que se propone la empresa familiar a implementar una sucesión, que a veces es algo que de repente puede ser un poquito como que delicado por una velocidad crucero. A veces hay familias que deciden acelerar esto por a veces motivos y hay otros, específicamente fundadores, que lo quieren manejar a una velocidad totalmente distinta. Pero bueno, entrando un poquito más en materia, la sucesión está cambiando demasiado en el mundo de las empresas familiares. Hay que analizar mucho que los fundadores dejan antes del patrimonio, o los fundadores, sobre todo las familias del siglo pasado, teníamos una de las características de que muchos de los fundadores solían dejar patrimonio, más patrimonio de las que actualmente las familias de este siglo suelen dejar. ¿Okay? Entiéndase patrimonio familiar como haciendas, de repente hay vehículos, terrenos, condominios, etc. Ahora, aunque ya sabemos que muchos de los hijos suelen rematar las propiedades perdiendo valor por a veces motivo también, cumpliendo la necesidad de cubrir algunos temas financieros como
para poder desarrollar un oxígeno y darle un poquito más de respiro a una empresa familiar que posiblemente los fundadores han dejado comprometidos los recursos, ha generado mucho nivel de endeudamiento y está todo claro que tenemos que poner orden desde esa preparación. También como antecedente quiero comentarles que el número de integrantes familiares versus las familias anteriores del siglo pasado eran familias de 8 integrantes, 9 integrantes, a veces hasta 15 integrantes, y eso hoy en día ya no está ocurriendo. Nuestras familias en estos momentos son núcleo familiar, entiéndase papá, mamá, hijos, vienen a ser a lo mucho 3 o 4 en promedio. Ante esa situación del cambio de los números de integrantes en la familia, hay que considerar una planificación correcta sobre posiblemente un escenario de una asociación familiar o, por qué no, una asociación no familiar, que eso también lo vamos a analizar a lo largo de esta pequeña conferencia. Sin embargo, también es importante entender de que muchos a nivel mundial están viendo el matrimonio con efecto tardío. Por a veces motivo ya no estamos casándonos a una edad, antes de promedio a nivel mundial era de 25 años aproximadamente. Ahora va a depender mucho también de cada país. En promedio, en términos generales, estamos casándonos ya aproximadamente a partir de los 36 años, 38 años. Los hombres y las mujeres están casando aproximadamente entre los 32 a 35 años. Eso también en términos a nivel mundial. Por lo cual, ese efecto tardío de llegar a construir una familia y constituir un matrimonio, que puede ser un pilar fundamental indudablemente para la conformación de un hogar, eso nos va a pasar cierta factura en una planificación de una sucesión, que eso también lo vamos a analizar en conjunto. Ante esto, está claro que también las tasas de divorcios específicamente están descontrolándose, inclusive en América Latina. Específicamente un dato en nuestro país, Ecuador, el año pasado, por cada 2.6 matrimonios hay un divorcio, lo cual constituye un nivel de riesgo para nuestras familias y sobre todo para la institucionalización del matrimonio. Ahora, dicho eso, estamos conscientes que aunque todos estos elementos, es triste pero cierto, representa una cruda realidad que tenemos que como líderes de empresas familiares saber maniobrar para llegar a conducir a buen puerto nuestro negocio familiar. Finalmente, el no querer tener nuestros hijos, ni mucho menos casarse, son situaciones que a propósito se han amplificado en función de lo que ha pasado desde el año pasado. Ya no hay, ya se está generando un discurso, la siguiente generación, que yo no quiero dejar hijos porque el mundo va a estar peor, y hasta cierto punto también tenemos que cuidar mucho esa parte porque va a formar parte de nuestro gran legado de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer para prepararnos para las futuras generaciones. Tenemos una responsabilidad bastante ineludible y todos deberíamos de llegar a preparar un mundo mejor. Entonces, dicho eso, quiero también compartirles una situación que permite arrancar mucho el panorama de lo que está ocurriendo en términos generales a nivel mundial. Información estadística, donde se revela que el 70% pasa de la primera a la segunda generación. Al pasar mueren o fracasan o no quiebran las empresas familiares. En pocas palabras, solamente 3 de cada 10 pasan a la siguiente generación, lo cual muchas de estas 70% que mueren al pasar de la primera a la segunda generación posiblemente sean empresas que han vendido o han cedido las acciones o las participaciones a otras familias empresarias, ¿ok? Pero tenemos que estar conscientes que muchas de las empresas familiares quieren tener el capital cerrado, el paquete accionarial cerrado dentro de una mayoría de la propia rama familiar. Como punto número 2, el 98% de las empresas familiares no cuenta con un plan de sucesión en términos generales. El punto número 3 es que el 46% de las empresas de estructura familiar mueren cuando fallecen sus fundadores. También es muy preocupante que a veces nosotros tenemos un nivel de facturación muy elevado, pero no dejamos ordenada nuestra empresa y dependemos mucho de lo que es la toma de decisión del jefe o del gerente o del fundador como tal. Y cuando llega a fallecer por ese motivo, pues lastimosamente la compañía quiebra. Esto se entiende que es una curva del ciclo de vida que todos conocemos
Pero paralelamente al ciclo de vida del negocio, hay un ciclo de vida de los fundadores, que convergen de una forma paralela. Punto número 5. El 94% de las empresas familiares no cuenta con manual de gestión de crisis. Esta es la oportunidad de que hablemos de plan de sucesión, pero también hablemos de un elemento que es muy nuevo. Nosotros lo hemos implementado mucho a nivel mundial sobre la oportunidad de desarrollar un documento que es un brazo ejecutor activo hacia complementarlo con el plan de sucesión, que en concepto lo vamos también a compartir a lo largo de esta presentación. 6. 4 de cada 10 empresas familiares están activando el comité de crisis o el comité de gestión de crisis o el manejo de crisis también. Es muy importante que ustedes inviertan tiempo en la preparación por todas las cosas que está pasando. La capacidad de respuesta de un comité de crisis puede salvar enormemente a una empresa familiar y, por qué no, a todo el ecosistema de esta. El punto 7, el 96% de las crisis de las empresas familiares se pudo haber prevenido, ¿no? Pero es muy importante también prepararnos porque de nada sirve tener una empresa bastante grande que facture también considerablemente, si no la cuidamos como parte de nuestro gran legado. También quisiera comentarles lo siguiente. En relación a mucho de lo que nosotros sabemos a nivel de querer desarrollar un plan de sucesión, estamos conscientes de que parte del grupo, del equipo, no hay que poner las cosas fáciles. A veces hemos visto que familias contratan a consultores para que sean los mejores amigos del próximo sucesor o sucesores, y esto no debería ser así, o al menos hay una premisa de que tenemos que hacer las cosas que permitan darles un entrenamiento para llegar a tener una altura de una alta dirección o una alta gerencia de ese próximo sucesor. No tenemos que ponerle las cosas fáciles porque eso, aunque suene un poquito feo decirlo, no tenemos que generar parásitos en la empresa familiar. Dicho eso, en la sucesión debes tener un equipo no familiar y no deben ser los mejores amigos del sucesor, ¿ok? El consultor no tiene un rol de subordinado, por lo cual debe llegar a tener la capacidad de empoderar y específicamente estar a la altura o por encima de los criterios o consejos que pueda llegar a brindar a la familia empresaria, ¿ok? A veces nos ha tocado que hay familias que tienen una situación económica muy alta, pero ven al consultor como si fuera un elemento de subordinado, pero tenemos que estar conscientes de que nosotros empezamos a aconsejar, a dar mentoría y todo un proceso de acompañamiento para llevar hacia el éxito la empresa familiar. También, no sé si ustedes han escuchado un refrán popular norteamericano, hay dos cosas de las que nadie puede escapar, en términos generales, los impuestos y la muerte, lo cual en el término latín se llama memento mori, que es todos vamos a morir tarde o temprano. Dentro de esa premisa, estamos conscientes que para la preparación se requiere una planificación, se requiere invertir tiempo, se requiere recursos, se requiere dar una genialidad a ese plan de acción para que podamos construir empresas familiares longevas. Si tú empiezas a implementar protocolo de familia, gobierno corporativo y sucesión, puedes llegar a tener por lo menos un gran porcentaje de éxito para comprometer que tu empresa familiar sea longeva. No cualquiera puede lograr una empresa familiar longeva. Se necesita mucha disciplina y mucho ordenamiento, lo cual a veces no lo podemos llegar a desarrollar por el factor de tiempo. Entonces, dicho eso, lo que también quiero comentarles en términos generales del factor de tiempo, que a veces el fundador empieza a dilatar mucho y sobre todo los hijos empiezan a estar en una zona de confort. Quiero compartirte un dato bastante curioso, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que tienes para prepararte en la sucesión o en términos de sucesión? Porque eso también nos comentan bastante. En primer lugar, preparar un sucesor puede durar aproximadamente 10 años como tal. De esta parte que está aquí, la preparación de una multinacional podría estar llevándose, no sé, unos 15 años a 20 años. No es nada fácil. Y a propósito, les vamos a compartir a ustedes lo que corresponde a un proceso donde levantamos la información, la data, los documentos entregables para que determinen el alcance y que aprecien mucho más del contenido que desde la parte de los procesos de consultoría apoyamos mucho, inclusive en esa sinergia con la Academia
de las empresas familiares. En términos generales, preparar un sucesor puede tardar 10 años aproximadamente. En el literal de preparar a la empresa para una sucesión es 4 años aproximadamente. También hay pymes que de repente se preparan un proceso de 9 meses, pero a una velocidad bastante fuerte y sobre todo también con un equipo que le ha puesto buena voluntad ante este evento. Ordenar una empresa puede estar en una línea de tiempo, demorándose casi como de 9 a 12 meses. No sé si ustedes han asumido ese reto dentro de su master plan o dentro de su planificación. A veces vemos que las empresas son muy desordenadas, no tienen ni siquiera ni manual de servicio, ni siquiera ni un código de ética, ni un código de vestimenta, todo el mundo hace lo que quiera. Es una empresa que depende mucho de la parte emocional, de la parte de la familia que está ahí, y eso hasta cierto punto nos provocamos que la empresa se estanque, ¿okay? Por lo tanto, también estamos conscientes que muchas de las documentaciones que generamos debería ser bien vista e implementarlo como algo vivo, algo que genere un plus, un valor añadido. A veces hay familias que no responden ante estos lineamientos, por mucho que pueda llegar a tener una certificación internacional, o de repente, ¿por qué no decirlo también una ISO? Entre tanto, esto es muy imperativo entender el tiempo que tú tienes que aprovechar para desarrollar esta herramienta como tal o implementar esto en tu empresa familiar. Bien, finalmente prepararte a ti para dejar el cargo de CEO en una empresa familiar. Si tú eres emprendedor o próximamente vas a emprender un negocio familiar, tenlo por seguro que desde el primer día o la fase preoperativa hasta la fase operativa, tienes que hacer todo lo posible para prepararte para una sucesión. A veces con lo que nosotros estamos pensando en que pueda ocurrir en cualquier momento nos vamos, el negocio no puede estar a flote y pues tenemos que ahí que preparar una serie de planes de contingencia como tal. Pero les estoy compartiendo algo interesante que a veces cuando nosotros lo compartimos, empieza a haber una situación más emocional, un choque emocional, un tema psicológico, porque pensamos que o no habíamos visto o valorado el factor del tiempo. Les estoy compartiendo una data que posiblemente a algunos les choque un poquito, pero es la cruda realidad y tenemos que a veces darnos cuenta que el tiempo es algo muy apreciado. Bien, para que ustedes sepan, lo voy a tomar como un ejemplo de que imaginemos que tú tienes 60 años y que quieres dejar el cargo de CEO a los 65 años. ¿Realmente tienes tiempo de calidad de 5 años? ¿Okay? Muchos de ustedes van a decir, Arturo, sí, esto es por lógica 5 años. Perfecto, yo les voy a decir, correcto, está bien. Es la percepción de cada uno de nosotros que tenemos ante el factor de tiempo. Sin embargo, la situación de un cálculo matemático tan sencillo, tan lógico también, demuestran que no tenemos mucho tiempo. Nosotros a un cálculo de 65 menos 60 años nos queda neto 5 años. Si lo transformamos en 365 días aproximadamente, tenemos en tiempo útil de 1825 días, que tienes que aparentemente prepararte para una sucesión, porque en 5 años lo vas a manejar. En función de eso, también tenemos que estar conscientes de que de este cálculo vamos a castigarle esa operación matemática a dividirlo para 2. ¿Por qué? Porque estamos pensando que en estos 1825 días podemos llegar a tener personas que se dediquen 24/7, es decir, que estén trabajando desde las 12 hasta las 12 para dar ese tiempo útil para dar un proceso de sucesión, lo cual no es así. Castigamos dividido para 2 porque solo vamos a utilizar el elemento de los días y eso va a generar un valor de 912.5. De este 912.5, asumiendo que sería de lunes a domingo como tal, vamos a castigarle de lunes a viernes. Si hacemos una regla de 3, en este caso 912.5, que viene a ser a 7, versus 5 días, ¿cuánto va a ser? Sale aproximadamente 651 días con 78. Y pasarlo al año para que ustedes vean el tiempo útil es aproximadamente 1.78 años. Es lo que te queda para aprovechar un tiempo aparentemente de calidad. Y te lo digo eso porque estamos siendo conscientes que no lo vas a aplicar todos los días, de lunes a viernes.
todo el día, posiblemente podemos seguir castigando este valor para llegar a escarbar un poquito más lo que estamos neteando como un tiempo de calidad. Entonces, si tú piensas que tienes 5 años, realmente no es así. Tienes que estar consciente de que el factor tiempo sopesa y ponerlo sobre la mesa para analizar un plan de acción más concreto y más efectivo como tal. Entonces, este tiempo de 1 año aproximadamente pasa volando y esto también tenemos que estar conscientes que toda la organización tiene que moverse a lo largo de ese año. Bien, entonces, hay distintos escenarios ante una sucesión. Hay escenarios donde posiblemente fuera de todo esto, vemos que el hijo primero es el más inteligente, que no quieren estar en la empresa familiar, desarrolló un proyecto de emprendimiento y se abrió porque no se iba con el papá. De ahí viene el hijo que de repente no sabe qué hacer, es músico, es artista, tiene buen talento, pero no tiene el clic o el chip de trabajar en la empresa familiar y posiblemente entre un escenario también dentro de los polos generales. Hay una persona que no es inteligente, que no es estudiado o que sí es estudiado, pero está ahí porque quiere estar con el papá ayudándolo. ¿Ok? Y ese elemento se convierte a veces en escenarios donde tenemos que analizar bien si vamos a dejar nuestra gerencia o nuestra dirección a una persona que sea por criterio más afiliativo, más emocional o de repente desde un tema muy frío, muy calculador, en dejarle al más inteligente, al más capaz. A veces uno nunca sabe dentro de las situaciones cuando tengas hijos, cómo vas a clasificarlos a ellos, ¿no? Sin tampoco generar una opinión de discriminación por edad, por género, por muchas razones. Por lo cual, yo te invito a que analices mucho estos elementos, la forma como tú evalúas, cómo vas a poner en práctica y cómo vas a decidir, que eso también les voy a compartir más adelante. Sin embargo, el sucesor puede adolecer del liderazgo y la compañía comenzará a decrecer. Totalmente de acuerdo. A veces es difícil de que ver el futuro. Tú has invertido bastante en darle una devoción de primera a un hijo tuyo o una hija y luego regresa y resulta que se ha casado o se quedó allá en otro país y perdiste temporalmente ese elemento, ¿no? Entonces tienes que desarrollar planes de contingencia para que sea ese plan de sucesión más efectivo. Como punto número 2, el heredero se siente obligado a asumir el rol. Es algo que, papá, yo nunca he estado preparado para esto. Tú me estás pidiendo que todos los días me levante para marcar tarjeta como Pedro Picapiedra en la organización. No quiero saber nada. Yo estoy muy cansado. Y definitivamente, pues, no hay un compromiso como tal. Y se siente esa persona muy frustrado. Ya hay una mochila bastante pesada a nivel emocional. Y tenemos que estar conscientes que posiblemente eso no vaya a durar mucho tiempo. Y finalmente, dentro de estas opciones, tenemos que el sucesor es un líder innato con la libertad de que obviamente tomó la decisión de tomar las riendas, obviamente, de la empresa. Y esto también es digno de mirar porque dentro de todas esas opciones, imagínense que nosotros a veces no identificamos que exista una mayoría unánime para elegir ese próximo sucesor. Hagan la prueba con sus casas, en sus ramas familiares y digan, de todos nosotros que estamos acá, familia, ¿a quién elegirían ustedes como próximo sucesor? Hagan un sondeo muy informal y des en cuenta que es bien difícil llegar a una unanimidad de parte de la familia. Siempre nos van a ver los peros, siempre nos van a ver algunas cosas del pasado, que hemos cometido errores y eso nos va a sacar en cara y posiblemente comprometer mucho nuestro liderazgo o nuestra reputación para ser el próximo sucesor como tal, lo cual también tenemos que cuidar porque eso es dentro de la toma de decisión, todo vale, ¿ok? Puede ser muy estudioso, pero resulta que robaste hace mucho tiempo en la organización y solamente por eso que robaste $10 o $20 o $50, eso es una causal de exclusión. Y eso también hay que estar consciente de analizar bien cómo preparamos esos lineamientos como tal. Dentro de la parte, en términos generales, hay muchos temores. Hay fundadores que no les han querido decir a sus hijos que no son los candidatos idóneos. Fallecen esos fundadores y no tuvieron la oportunidad de decirlo por evitar esta situación de resentimiento. El punto número 1, estamos conscientes que a veces por estos temas no queremos herir sentimentalmente a los familiares,
como punto número 2, la separación de uno o dos familiares de la empresa puede ocurrir bastante por el tema del resentimiento o porque sencillamente estaban muy empoderados, tenían muchas expectativas de ser el próximo sucesor, pero no se dieron a eso y pues tomaron a rumbos totalmente distintos. En el punto número 3, la pérdida de los valores de la empresa, totalmente de acuerdo. Se habla mucho de fuga de información, donde todos los clientes, todos los proveedores, también toda la familia, todos los colaboradores se han enterado que la compañía ya no es lo mismo porque el hijo ya no está llevando buen liderazgo, entonces empiezan a haber situaciones de, no sé, de pérdida de valor de la organización como tal. 4, la renuncia o despido de ejecutivos valiosos. Totalmente de acuerdo, es una situación que a veces, inclusive, nosotros en las empresas familiares hemos tenido una cierta reputación en esto. Como que se siente que le estamos dando mucho protagonismo al familiar en cargos gerenciales, pero los que se esmeran siendo colaboradores no familiares no ven que hay un camino de ascenso, un plan de carrera para ellos, entonces ellos se sienten también estancados y a la larga van a buscar hasta cierto punto también otras oportunidades en otros negocios familiares. 5. La generación de incertidumbre en los colaboradores, proveedores y todo el ecosistema, también inclusive los clientes, es el resultado de posiblemente un fallo en la continuidad de la empresa familiar, lo cual tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Okay? Bien, entonces, mi sugerencia, y les comparto a ustedes, que analicen cuál es la fórmula que van a utilizar para tomar la decisión del próximo sucesor dentro de estos aspectos claves, viene a ser lo siguiente. Tengan mucho cuidado porque esto no está en los libros. Esto es mucho de la parte práctica que hemos pasado. A nivel racional lo voy a clasificar de esta forma porque no esperen que los fundadores tomen decisiones solamente racionales. ¿Ok? De esta parte tenemos una clara conciencia de que tenemos 8 ecuaciones o 8 variables dentro de una ecuación. La primera es elaborar una prueba psicométrica que calibra o ayuda mucho a evaluar la parte del pool de las competencias a nivel gerencial. Esta prueba yo les recomiendo a cada uno de ustedes que la hagan. Es una prueba que posiblemente se demore en 3 horas, pero vale la pena tener un diagnóstico efectivo sobre cómo estás en las habilidades. Porque puedes tener 32 años y resulta que tienes 40% y eres un gerente general de una multinacional. Entonces, de ahí partes una data para desarrollar tu plan de capacitación o, por qué no, un plan de carrera. Bien, esta parte yo te recomiendo que no solo te tomes pruebas de 4 o 5 competencias, entiendes negociación, trabajo en equipo, comunicación, sino trabaja en un inventario de competencias calibradas para la alta gerencia y también para ocupar un puesto en la junta directiva. El punto número 2 es que evaluamos la experiencia comprobada de ese próximo o ese candidato. De esta parte les voy a compartir en pocos segundos una matriz que permite clasificar o buscar una data con el propósito de apoyar mucho la toma de decisión, que que sea más que todo cuantitativo, no cualitativo. El punto número 3, la formación académica. Y ojo, no esperes que por el hecho que de repente tú tengas 2 maestrías, 5 maestrías, te vayan a asignar la gerencia general de la organización. Posiblemente estés apuntando en una necesidad de crecer más allá del cargo de gerente general, que también es muy importante, pero el perfil tuyo también tienes que ver que no solamente debería ser estar a la altura del gerente general, sino ¿por qué no llevarlo hacia la junta directiva? Porque también no cualquiera puede ser director o consejero, parte de la junta directiva, y eso es un elemento que ayuda mucho a una ambición desmesurada de seguir creciendo de todo profesional como tal. Como punto número 4, tenemos entrevistas por talento humano. Esta parte, soy sincero, lo puedes llegar a tercerizar para que la toma de decisión sea muy imparcial. No te recomiendo que a pesar de que tengas un cargo de gerente general, perdón, un cargo de talento humano, un jefe de talento humano, lo hagas internamente, sino más bien te aconsejo que pues lo derives a una empresa que ofrezca estos servicios para no caer en esa parte de ser juez y parte. Los logros realizados,
aunque también ustedes no lo crean, pues posiblemente el 1 al 4 puedas llegar a borrar todo lo que el 5 ha hecho. Si de repente no estudiaste para nada, no tuviste ningún título, no tienes experiencia, pero lograste emprender un negocio de la noche a la mañana, eres digno de admirar, eres la persona que puede llegar a liderar este negocio familiar o dentro de lo que interpreta también la familia. Y eso está claro que tenemos que llegar a buscar una interpretación de lo que queremos como el perfil del próximo sucesor. En el punto número 6, la votación de la junta directiva, también un elemento, ¿ok? Si es que así lo desean. Pero en este caso, a manera de concepto, quien debería tomar la decisión del próximo sucesor debería ser la asamblea de accionistas o la junta de accionistas también, que se lo llama en otros países. En la recta final de esta pequeña ecuación, quiero comentarte que muchos eligen la persona más inteligente, pero aquí hay una situación que corrobora un poquito el contraste. Puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero puede ser que no te lleves con tu papá. Si no te llevas con tu papá o tu mamá, eso, por esa condicionante, no te entregan la gerencia general. Tampoco te estoy diciendo que seas una persona que finjas amor, que finjas cariños con tus padres. Pero dentro de ese tema táctico, estás consciente que tienes que hacer el mejor de los esfuerzos para llevarte bien con los dueños de la compañía. Eso es, en términos generales, algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy complicado de llevarlo. Sobre todo por un tema de a flor de piel de lo que ocurra en entornos a puertas cerradas del negocio familiar. Y finalmente, el empoderado, sentirse de pertenencia o tener un sentido de pertenencia y que se sienta orgulloso. No todos, y presten mucha atención, no todos tienen esa capacidad o esa habilidad de tener un sentido de pertenencia con el negocio. En este caso, yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba con mi papá trabajando, yo no era accionista. Yo tenía expectativas de llegar a formar parte del paquete accionarial. Y mi papá y yo siempre hablábamos como que esto es nuestro, esto es parte de la familia, esto es de todos, estamos trabajando en conjunto. Y tú ves a la organización como parte tuya, ¿no? Y al ver eso es que tienes un sentido de pertenencia. Y eso no cualquiera lo logra, ¿ok? No te lo da el cargo, te lo da obviamente la forma como vendes ese sueño y lo transmite de que es tuyo. Y cuando veas que es tuyo algo o tengas un sentido de pertenencia como tal, te vas a sentir un poquito más líder. Y a veces hay personas que necesitan una especie de una armadura para que se sientan héroes, o a veces necesitan una especie de espada para que se sientan guerreros. A veces la carcasa o el caparazón ayuda o incentiva, pero no siempre. En todo caso, no te confundas mucho con el término de empoderamiento negativo. Esto es, no, tampoco quiero que te confundas del punto número 8 con que creerte que eres el dueño de todo. Trata de trabajarlo mucho con la humildad. Bien, te estoy compartiendo una valorización del sucesor como tal y creo que esto va a permitir que la toma de decisión descanse en una matriz más sencilla, más lógica, a través de un sistema de puntuación. Sin embargo, si de repente no tienes títulos académicos, te va a subir o te va a restar puntos como tal, como nosotros lo vemos en esta matriz: formación, experiencia y, ¿por qué no?, la competencia. Esto lo sacas de la prueba psicométrica, de esto la experiencia de tu hoja de vida y también esta parte de la formación como tal, los títulos que han avalado directamente toda tu carrera o formación. De esto asimilamos una puntuación y de repente tienes ahí 200, 300 puntos y eso es parte, lo voy a regresar un poquito más, de una ecuación, de una variable acá, que viene a ser de esta, aquí, acá y acá. Aquí ya tienes 3 puntos y vas alcanzando eso. Esto tienes que hacerlo con una actitud preventiva. Si lo haces recién, ya cuando tus hijos tienen 50 años o 40 años, creo que vas a generar un comentario de tus hijos que está siendo sesgado por el que más califica esto, y no debería ser así. Por eso es que te recomiendo que lo hagas con 5 años de anticipación para desarrollar planes de acción para ir conquistando esta matriz. Ahora, por otra parte, aunque ustedes tampoco lo crean, de esta situación de la fórmula lo hemos separado en el tema racional. Pero a propósito también te queremos compartir una propuesta de un análisis donde evalúes el término emocional.
Y no sé si has tenido la oportunidad de tomar decisiones con el corazón, con la mente. Las situaciones que a veces gana el corazón y por lo tanto a veces cometemos errores y tenemos que vivir con las consecuencias. Dicho eso, te propongo que analices dentro de esta ecuación el componente emocional, porque no quiero que lo sobrevalores. De esta parte es el término de la lealtad, quien ha estado en los últimos años apoyando. Me dio COVID, quien estuvo a mi lado, de mis hijos, apoyando. Quien estuvo detrás de todo esto, bueno, yo estaba en las malas, en situaciones económicas. A esa persona es digno de ser mi próximo sucesor. Entonces, si tú analizas la parte emocional, posiblemente le gane la parte racional. Y sobre todo en América Latina, los latinos somos muy lovers y de repente eso también va a apoyar mucho a la toma de decisión. Y va a depender mucho también hasta cierto punto de la forma, de la cultura o de la filosofía de la familia empresaria. Y finalmente, en esta parte de la ecuación, punto número 2 es si eres engreído o apegado al fundador, eso también va a apoyar mucho, o es un elemento de decisión. Pero ten mucho cuidado con el amor ciego y es probable que tú tengas un hijo que estés embobado de él, de decirle, wow, es inteligente, pero resulta que no lo es. Tú le das muchos méritos, pero resulta que no ha logrado ningún mérito. Y cualquier persona que te diga, oye, estás equivocándote porque esa persona no está llevando los números verdes a tu organización, ha llevado un año con números rojos y tú no quieras ver la cruda realidad. Por lo cual, eso posiblemente se pueda llegar a transformar en un amor ciego. Y el amor ciego es una herramienta interesantísima que a veces puede ser un arma. Un arma puede disparar para bien o para mal. ¿Ok? Entiéndase que estos elementos emocionales tienes que saberlos manejar porque eso puede influenciar y puede inclusive eliminar todo lo que te he propuesto o te compartí en la diapositiva anterior. Y sobre todo, hoy por hoy, no importa si eres estudiado o de repente eres una persona con extremo talento, hay familias o hay fundadores que quieren dar parte de ese legado asimilando un rol que es una responsabilidad también ineludible, que es obviamente asegurar la unión familiar. ¿Quién es esa persona que yo confiaría a ojos cerrados que más que llevar a una organización en números verdes es que yo tenga una familia unida y no junta? Muy pocos lo saben hacer, sobre todo por la coyuntura de todo lo que estamos viendo a nivel mundial. Bien, entonces, por otra parte, sinceramente hay condiciones para postularte. Yo te recomiendo que elabores o hagas un análisis de un mapeo de las condiciones, ponlo en una discusión de una junta directiva, una reunión familiar, un domingo en la mañana, analízalo eso en conjunto y pon las reglas claras, que es un extracto de un protocolo de familia que también vemos que es un capítulo 7, un capítulo 8 del hablar de la asociación. En estos momentos te quiero compartir algunas condicionantes para postular. Posiblemente quieras hacer un análisis de la asociación familiar y también versus la asociación no familiar como tal. Entonces, tienes que desarrollar una serie de condicionantes para sociabilizarlo o difundirlo al equipo familiar. Número 1. En caso de ser familiar, haber trabajado al menos 3 años dentro de la empresa en algún cargo operativo y al menos 3 años en algún cargo estratégico, lo cual esto es imprescindible porque muchos de los hijos a veces tienen 17 años, 18 años y le damos el cargo de gerente financiero. No debería ser así. Deberíamos tener mucho cuidado de no generar cargos por etiqueta. 2. Compromisos de realizar cambios graduales en la empresa. Olvídense de las personas que quieren hacer un cambio sumamente radical. A veces es necesario, pero cuando tenemos fundadores en vida, eso puede provocar una cierta, o lo pueden ver como una amenaza. ¿Okay? Hay hijos que han querido cambiar todo lo que corresponde a la fachada de la organización, inclusive las pinturas, el logo, la marca, en menos de 30 días, lo cual asusta mucho a todos los integrantes dentro de una organización porque les teme, da un camino incierto, pero va a depender de cómo lo lideres esa parte. 3. Haber estudiado una carrera o maestría al giro del negocio del sector en particular de tu empresa familiar. Totalmente de acuerdo. Estamos jugando ahí con una letra O. Haber realizado una especialización o capacitación de 70 horas
en el cargo afín para no generar un fuerte sentido de exclusión. 4. Haber estudiado la carrera universitaria o maestría en una de las 5 mejores universidades. Y la verdad, aquí, en confianza, este punto número 4 es donde me empiezan a odiar los hijos. No, mentira, porque este punto es volátil, porque los fundadores dicen, ok, está bien, yo quiero que mis hijos, si van a ser mis próximos sucesores, deberían estudiar en las top 10, o en las top 5. Pero lastimosamente hay hijos donde dicen, no, pero Arturo, no lo pongas tan difícil, ¿por qué nos haces esto? Etcétera. Entonces tenemos que llegar a un punto de equilibrio para determinar estos elementos. Y a continuación de las condicionantes, quiero compartirte algo breve sobre la edad. Haber cumplido mínimo 35 años. A veces hay clientes que nos piden 31 años y jalan mucho a la parte donde está la edad de los hijos para también darles como que un sentido de, estás próximo a cumplir esto, tú eres el próximo, no te preocupes. En el punto número 6, se excluirá el orden de edad de los familiares. Esta parte, si nosotros hacemos un comparativo con las familias del siglo pasado, se veía mucho el discurso de, porque eres el mayor, tienes que liderar el negocio familiar. Ahora ya se ha perdido ese sentido, o sobre todo esa tendencia, pero ya este criterio de exclusión ya no hay. Haber aprobado el proceso de selección por una empresa tercerizada para brindar este servicio. 8, ser evaluado mediante pruebas psicométricas, que era lo que comenté. 9, capacitación mínima de 12 horas en empresas familiares, que eso también es parte hoy en día de incentivar mucho, inclusive lo que nosotros estamos apoyando en esta fuerte alianza es intercambiar conocimiento de las mejores prácticas para los líderes de empresas familiares. Inclusive, en términos generales, hay muchos libros que tendrían que innovar los títulos de gerencia de empresas, que deberían ser específicamente gerencia de empresas familiares, porque se sobreentiende que hay una demanda latente, o sea, el 90% de empresas a nivel mundial son de estructura familiar. Estar dentro de una terna sugerida por el protocolo, por el Consejo de Familia del directorio, y antes que me había saltado estar de acuerdo con los lineamientos del protocolo de familia, por lo cual tienes que hacer lo posible para ayudar a implementar este protocolo de familia. Bien, te quiero también aprovechar en compartir una información que te va a ser muy útil dentro de la arquitectura de los sistemas de remuneración, beneficios y bonos o incentivos que le deberías dejar a tus hijos antes de entregar la batuta, porque es probable que si ellos asumen la gerencia general y no tienen delimitado esta cancha, lastimosamente van a querer subirse el doble o el triple del sueldo y va a generar bastante turbulencia, inclusive en el oxígeno financiero de tu empresa. Tienes que tener mucho cuidado porque eso a veces se vuelve incontrolable y puede provocar inclusive que tus hijos se resientan porque al uno le das más que al otro. Esta pequeña matriz estamos estructurando, número 1, el sueldo o la remuneración fija, digámoslo así. Número 2, la parte del sistema variable. Esto en horas extras, de ser el caso, hay países que no, porque se sobreentiende que son cargos de confianza y un gerente no le puedes dar horas extras. Va a depender mucho también del acuerdo. También hay bonos imputables, bonos no imputables. Esto en términos imputables significa que tú puedes llegar a incluirlo en la parte de la nómina y que evidentemente lo llegues a hacer el cálculo en función del seguro social de cada país. En el punto número 3, la franja que es media rosada, hay un componente que son beneficios, subsidios, bonos no imputables. Hay muchos familiares que creen que ganan solo $900, pero en la cruda realidad nosotros tenemos acá que existe un subsidio de todas estas cosas que están acá, pero no lo hemos socializado y por ende ellos creen que solamente gana $900 o a veces $500. Lo importante o la genialidad de esta matriz es que tienes que hacerle ver que ellos están teniendo una ventaja por encima del valor referencial del sueldo, ¿no? Que a veces que se van a una multinacional por $905 se te cambian, ya los has perdido y todo tu proceso se ha caído. Tienes que saber enamorar o proyectar esta parte que está acá. Y en la recta final, para no entrar en detalles por el honor del tiempo, los beneficios sociales, la quincena, anticipo, que es la parte del celeste, te lo restas y ya tienes el cálculo. Y los beneficios variables, ¿no? Que de repente estuviste en una feria internacional, te doy un bono de $100, una comisión por venta también, y así sucesivamente. Entonces tú tienes que trabajar en esto para dejar claro
antes de entregar la batuta. Bien, por otra parte, quiero confesar de que hay muchas herramientas dentro de la arquitectura de empresa familiar, en el elemento de la asociación. Yo creo que va a depender mucho también quién te lo está solicitando, la asociación. Si te lo solicita el fundador es porque posiblemente se resumen dos cosas. Él quiere dejar el negocio ordenado, o de repente está muy cansado y ya teme por su vida que en cualquier momento va a fallecer. Y si te lo pide los hijos o las hijas, es porque hay dos elementos tradicionales o más comunes, por decirlo así. Que los hijos quieren apartarlo del papá porque ya ha hecho muchos errores, o por último, se quieren preocupar por obviamente también que la empresa quede ordenada, ¿no? Que quiera apoyar mucho en eso porque el papá lo ha pedido. En términos generales, cuando nosotros hablamos de la asociación, no es algo que solo debe atenderse desde la asociación, sino también protocolo de gobierno corporativo, que es lo que voy a compartir en estos momentos en términos generales como tal. Gobierno corporativo es una estructura general sobre esta parte. Tenemos una junta de accionistas, implementamos directorio, tenemos comité de ética, auditoría interna y la cadena de mando oficial o tradicional. No te estoy diciendo que esto debería ser exactamente igual. La forma como tú leeres tu estructura o tengas una estructura más plana o no, es decisión tuya. Pero te quiero recomendar que tengamos el directorio, tengamos esta comisión de crisis. Esto es muy bueno, sobre todo por lo que hemos pasado también. La comisión de auditoría, la comisión de planeación estratégica y la comisión o el comité de consultivo o comité asesor. Si piensas que de esto te va a engordar la nómina como tal, te equivocas. Simplemente reagrupas las fichas de un tablero y tienes normas, documentos entregables para tener más ordenada la estructura y la capacidad de toma de decisión. En estos momentos, el rol que tú deberías hacer para un camino de la asociación es estar aquí abajo. ¿Ok? Luego puedes, el segundo paso, ir unos 2 años acá, o 6 meses acá, 6 meses acá. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué deberías hacer? Porque primero vas a tener que ayudar a ordenar cada departamento como tal. Desarrollas un proceso de ordenamiento de 9 meses y cuando ya tu estructura del comité gerencial esté más, se puede decir, más preparado, más ordenado, ahí tú puedes asumir el cargo. Es mi consejo, porque si tú asumes el cargo y todos tienes un departamento muy junior, muy desordenado, te vas a dar cuenta que va a ser un tipo de un gerente operativo y te vas a desgastar, te vas a enfermar y te vas a sentir que estás haciendo todas las cosas de tu equipo y sin ti no funciona ese equipo, etc. Entonces tienes que entender un poco más la administración de los roles y la interacción. A veces hay personas que no les gusta estar debajo de los departamentos porque piensan de que ese no es tu rol como tal. Entonces, ¿por qué es muy importante trabajar esta parte de gobierno corporativo a lo largo de un proceso de sucesión? Es porque, en primer lugar, hay distintos escenarios donde sopesa mucho el análisis de la junta de accionistas. ¿Okay? Por ejemplo, en estos momentos tenemos que saber la interacción de cada uno de los órganos de gobierno. Que si eres gerente, tienes que presentar tu informe de gerencia una vez al año, en sesiones ordinarias o extraordinarias. Aquí lo que va a hacer la Junta es te lo aprueba o te lo rechaza. Tienes que tener esa cultura de presentar informes de gestión. En la Junta Directiva, tienes que tener esa cultura de presentar tus informes de evaluación de desempeño, todo lo que has hecho, los indicadores de gestión o el dashboard una vez al mes. Durante 12 meses te evaluamos y vemos cómo están los hitos más importantes de la organización y temas netamente estratégicos. Y ves información, números verdes, indicadores, ves la compañía en términos más estratégicos y más macro. Ahora, una vez que ya hayas familiarizado con este órgano de gobierno, presentas también la junta directiva, la junta de familia, porque la junta de familia va a permitir atender muchas cosas del ecosistema familiar, que muchas cosas se cocinan acá. Aquí hay temas de separación de familiares, de planificación testamentaria, de beneficios de los familiares. Aquí hay situaciones inclusive de trastornos emocionales o algo que está afectando y que puede generar un efecto colateral acá. Por lo cual, el próximo gerente tiene que saber administrar estos subsistemas y los familiares tienen que tener esa habilidad de poder comportarse debidamente en cada una de estas estructuras de poder.
No cualquiera lo puede interrelacionar. Es probable que tu familia está acá, pero tienes, no importa los integrantes. O sea, al final de cuentas, si sabes comportarte en una junta, perfecto. Si sabes comportarte en una junta de directiva, también. Entonces, tienes que saber preparar los tópicos para llegar a profesionalizar o institucionalizar tu negocio familiar. Y ya en términos también de recomendaciones que queremos hacer, es que estemos conscientes de que toda organización tiene una columna vertebral en tu empresa, ¿no? Esto corresponde a que analices si tienes constitución, reglamento, códigos, manuales, planes, políticas, procedimientos y formatos. En términos también a nivel de organización, una empresa pymes puede llegar a tener aproximadamente unos 300 documentos para poner en orden la casa. No cualquiera ha inventariado esto y lo pueden estar desarrollando en una matriz de trazabilidad. ¿Cuántos documentos tenemos y cuántos deberíamos llegar a tener para ordenar nuestra empresa? Bien, de estas diapositivas las voy a pasar un poquito más rápido porque técnicamente es la oportunidad de que ustedes vean un proceso de consultoría en términos generales para que vean que la sucesión no debería ser vista como si fuera separar a una persona y reemplazar a otra persona. No debería ser, sobre todo porque es el próximo sucesor, es el próximo líder que va a dirigir la organización. Les voy a compartir en manera breve lo que debería ser una ruta de acción dentro de una asociación. A ver, sin tampoco entrar mucho en los detalles, hemos decidido compartir una ruta de acción en términos generales. Se hace un diagnóstico, se desarrolla un código de honor familiar para poner orden. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque técnicamente, si no lo preparas antes de hacer el cambio, tu hijo o tu hija puede hacer lo que quiera y tienes que poner las normas para decir que estás a cargo siempre y cuando cumplas con estos lineamientos. Si lo haces al revés, se va a ver como que lo estuvieras chantajeando. El protocolo de familia también es necesario antes de hacer una asociación y estos son algunos capítulos en términos generales también. De ahí avanzando un poquito más, vemos que habla sobre las estructuras de los órganos de gobierno. Tenemos la instauración del Consejo de Familia, directorio. Vamos instaurando actas, reuniones, haciendo la fase preoperativa. De ahí nuevamente implementamos directorio consultivo y vamos avanzando. Los comités también de apoyo y desarrollamos la aprobación de la normativa. Te estás dando cuenta que son documentos entregables que tienes que preparar. Bien, ahora en este punto número 5, a manera breve, quiero compartirte que hay un elemento que también no es común, pero sí es bien visto hoy por hoy en familias empresarias. Hay políticas de ayuda académica, hay políticas de beneficios, hay políticas de entrada y salida de los familiares. Esto no lo vas a encontrar en procesos estándares o generales. Son políticas que hemos implementado a puertas adentro porque esto está generando una distorsión, una turbulencia en el manejo de la organización. Entonces, como talento humano no tiene el alcance o no tiene como que el apoyo o por el empoderamiento, tenemos que hacerlo de una forma a puertas cerradas con la familia y que lo firmen. Las políticas societarias también, políticas empresariales. Para que ustedes también conozcan, un gerente general, un próximo sucesor, debería tener aproximadamente más o menos 30 y pico de 36 políticas para tener un ordenamiento claro. Los planes empresariales son los POA, que también son documentos que permiten, no sé si ustedes están familiarizados con los POA. Los POA son los planes operativos anuales. Un gerente sabe que el POA de talento humano es un informe que va a ser presentado al gerente general para que se desarrolle una ruta de acción a nivel operativo a lo largo de este año. Se sobreentiende que los POA deben ser entregados por lo general a más tardar los primeros días de enero y debería ser de su equipo gerencial hacia la dirección para que lo apruebe y que el equipo gerencial marque su ritmo de trabajo. En avance de todo esto, la revisión de los estatutos, hay que hacer reformas, también aprobar reglamentos, códigos, hay que trabajar en los perfiles, las pruebas psicométricas. También en la parte de los planes de carrera de los fundadores, también de los familiares, los planes de capacitación, cuánto voy a invertir en el próximo sucesor, me puede estar costando $60,000, ¿por qué no? Sistema de remuneración de los familiares, también el acuerdo de confidencialidad y fidelidad de no competencia. Esto, aunque les resulte muy
ofensivo, deben de hacerlo, porque hay hijos que hemos dado todo el know-how de la organización y porque no les subimos el sueldo, se pone en nuestra propia competencia. Y ha pasado sobre todo en esta pandemia. Master plan de la empresa, de la familia y del patrimonio. Hay muchas cosas que hay que hacer en nuestra organización. Nosotros hemos estado apoyándonos mucho desde la universidad en esto, pero también hay una nueva tendencia de desarrollar un plan anual de la familia y del patrimonio como tal. Y finalmente el manual de crisis, que es un elemento que te voy a compartir el concepto para que lo tengas claro, cómo lo puedes estar utilizando dentro de los aspectos claves de una asociación. De ahí la separación de bienes, o también los que se llaman los prenup en inglés, son separaciones o acuerdos de separación de bienes matrimoniales para evitar de que por cualquier situación de un divorcio exista fuga de la propiedad o del patrimonio. La planificación testamentaria, esto es parte del elemento de una sucesión. Y finalmente el documento del plan de sucesión y por qué no un documento que se llama también el plan de retiro. Si ustedes se dan cuenta, ya son un inventario, aproximadamente son algunos documentos en un proceso de 9 meses como tal. Ahora, ya estando en la recta final, quiero compartirte un concepto que lo hemos trabajado mucho en innovación a nivel de los manuales de crisis de la empresa familiar. Digámoslo así, tenemos un plan de sucesión, tenemos un protocolo y tenemos estructuras de poder, pero resulta que ha fallecido el fundador y no tenemos un plan de acción concreto. Resulta que nos han secuestrado nuestros hijos y resulta que no tenemos un backup, no tenemos un plan de contingencia y lo hemos hecho muy improvisadamente. Por lo cual, yo te recomiendo que tu organización, al hablar de sucesión, sí o no, desarrolles un documento que se llama el Manual de Crisis de una empresa familiar. Esto, en términos generales, viene a ser de que en caso de fallecer nuestro gerente general, ¿cuál sería la ruta de acción a seguir para desarrollar esto y no tener un tiempo improvisado? En esta parte, el primer paso sería que deberíamos convocar el Consejo de Familia, directorio o de repente la Junta de Accionistas a más tardar una semana y comprometer un plan de acción que te lo voy a compartir brevemente. En caso de fallecer nuestro gerente general, ¿qué va a pasar con el escritorio? ¿Qué va a pasar con los archivos, las firmas autorizadas, las firmas que comprometen el manejo de los documentos a las instituciones financieras? En caso de existir alguna responsabilidad técnica, por ejemplo, que tu negocio sea un laboratorio farmacéutico, pues tienes que también desarrollar un plan de acción de esto. ¿Qué va a pasar con el estacionamiento o el parqueo que tú tenías asignado, el vehículo asignado que le corresponde a la compañía, la tarjeta de crédito empresarial o chequeras también de la empresa, trámite de seguro de vida o de salud? Tengan mucho cuidado con esta parte porque ahora hemos detectado que han habido actualizaciones, nuevos documentos y como en letras pequeñas se ha visto que por el tema del COVID, el fallecimiento no aplica esa cuantía. Por lo tanto, a veces se revelan situaciones incómodas de esta parte. Entonces, en términos generales, quiero también confirmarte de que tienes que desarrollar un respaldo de las llaves, de las cuentas asignadas o las claves, la caja fuerte, los expedientes, respaldar la información y algo que me gustaría compartirte que tampoco está en los libros. Y por favor, presten atención. Esto que está acá, hoy por hoy, es un arma de doble filo si no tienes un manual de crisis. Ha pasado que un fundador falleció de COVID y la esposa estuvo viendo el celular después de unos 5 días. Ella era la única que tenía y empezó a descubrir muchas cosas sumamente heavy y que generó una mala reputación en torno a esa persona. Entonces, si el día de mañana llegas a fallecer, ten mucho cuidado con esto, ¿verdad? Por lo menos reúnete con la familia y asigna a alguien que lo destruya si lo quieres hacer así y comprometes la información, pero ten mucho cuidado porque aún estando muerto puede generar muchos problemas. ¿Ok? Ahora, finalmente aquí faltan unas 4 diapositivas, pero quiero ir cerrando los temas que también me parecen oportunos. Darte un conocimiento sobre el manual de crisis, que es un brazo ejecutor también de la asociación. Quiero que desarrolles un plan de acción en caso de fallecer un colaborador familiar o no familiar. No tenemos una capacidad de respuesta rápida. Han habido casos hoy por hoy que fallece un hijo, un familiar, un sobrino, etcétera. Tenemos que tener esa capacidad porque nos hace ver bien y tenemos que ser productivos también.
Entonces, hay muchas familias que por estos elementos se han llegado a resentir porque no nos avisaron correctamente y esa comunicación no fluye. Ahora, si es un caso, un colaborador familiar, también te recomiendo que inventaríes todos los elementos que te he compartido anteriormente para que tú desarrolles un conjunto. Puedes unir al comité de crisis, de ser el caso, o de repente al consejo de familia, si así lo dispones. En caso de fallecimiento de un colaborador familiar, de igual forma, también te estoy dando una ruta de acción como tal. Y finalmente, de esto, quiero decirte lo siguiente. Dentro de las partes de la estructura de los últimos componentes de los manuales de crisis, vemos que existe un caso de detención o afrontar un tema legal grave de un familiar accionista o un colaborador. Cuando tú tengas un plan de acción, un protocolo, desarrolla estos lineamientos claros para atender estos elementos, porque puede ser que tu hijo ha fallecido y es el próximo gerente general y no tienes un respaldo, no tienes un backup o un segundo al borde. Entonces, para entrar ya en resumen, quiero también compartirte de que hay prácticas en función de un mapa de riesgo donde tú tienes que evaluar en caso de robo y en caso de secuestro. Dos cosas concretas en estos momentos. Dentro de la parte que está acá, quiero decirte que reúne a tu familia un domingo en la mañana, un sábado, y compromete una información exclusiva que solo la maneje la familia. En caso de secuestro, asigna dos palabras claves. Por ejemplo, luna llena o de repente, no sé, Marte o Júpiter, etcétera. En caso de que exista algún tipo de un secuestro, que unas personas estén en una discoteca, un bar o una fiesta y que alguien te llame y tú llamas a tu hija y nadie te contesta y están diciendo que les tienen secuestrada. Para validar efectivamente si es que está esa persona no secuestrada, tienes que comprometer unas palabras para obviamente estar más tranquilo y no estar en meramente especulación. Bien, entonces quiero aprovechar ahorita, si no es mucho pedir, tengo una pregunta, ¿no? En el chat. Lori Salas, muchas gracias por preguntar. Bien, si me permiten, la voy a leer, ¿ya? Y aprovecho también ver si es que alguien más tiene alguna pregunta para servirles a ustedes y aprovechar en responderla. Bien, en un plan de sucesión se habla que debe ser de 5 a 10 años, pero esto puede ser paulatinamente o el sucesor debe involucrarse en este periodo lleno de la organización. Bien, a ver, cuando nosotros tenemos un plan de sucesión ya oficial, planificado, se puede decir ya con un compromiso más en firme, se sobreentiende que debería ser un documento que prepara dentro de la organización como tal. ¿Okay? Solo que en la parte práctica, Flori, también hemos visto que la sucesión no solamente nace de los 4 años, 5 años, sino también hay fundadores que ven darles una preparación a una edad temprana. Imagínate que le estás dando a un hijo tuyo de 7 años cursos de, no sé, de cómo vender. Le pones un domingo una actividad que venda batidos o jugos y le estás entrenando. De ese tipo de preparación extraoficial es una preparación tardía, que es parte donde tú asumes un rol de mentoría o rol de entrenamiento coach para ir preparando en esas habilidades a una edad temprana. Cuando ya son organizaciones muy grandes o multinacionales, o que ya las ramas familiares ya son primera, segunda y tercera generación, en los órganos de gobierno instauramos un comité junior, un comité de jóvenes, donde se permiten dar a través de esos espacios entrenamiento y alimentar el espíritu emprendedor, con el propósito de no generar buenos colaboradores, sino buenos empresarios o buenos líderes de empresas familiares. Y eso también es bien visto. Pero en términos generales, una persona puede evaluar de que se estaría desde el proceso de involucramiento de la organización como tal. Pero, de mi punto de vista, prefiero que lo vean de que la parte del inicio, la génesis de un entrenamiento del próximo sucesor, no inicia recién cuando ingresa a trabajar. ¿Okay? Porque si estás haciendo ese análisis, estamos suponiendo que eso va a ser para el próximo colaborador, lo cual a veces tú puedes tener un hijo que no trabaja en la empresa, pero va a la junta directiva a ocupar un cargo de director. Y eso también puede formar parte del proceso de sucesión, no solamente de la gerencia general, sino también de la junta directiva como tal. ¿Ya? Bien, ¿preguntas? ¿No? Están tímidos esta noche.
Por acá tengo algunas consultas. Excelente. Ajá. Que nos habían también hecho previamente. Entonces nos dicen que para elaborar el plan de sucesión debe contratarse un externo o puede hacerse sin un consultor. A ver, siendo muy sinceros en la parte, a pesar de que te lo está diciendo, le está respondiendo un consultor de empresa familiar, miren, si ustedes hacen esta forma de una forma de un elemento independiente, pueden llegar a lograr ese objetivo, sí. Pero en un proceso de sucesión, a veces no es bueno que te quemes por gusto el hablar temas de sucesión de la propiedad o sucesión de un tema inclusive del próximo sucesor. Perdón, hasta cierto punto no recomiendo que sea de una persona interna de la organización porque no es aconsejable que sea juez y parte. Ahora, ¿forma parte de un comité para elegir el próximo sucesor? Sí, pero yo te recomiendo que, inclusive en términos prácticos, no he visto hasta el momento un doctor que se pueda curar por su propia cuenta o se pueda operar por su propia cuenta. Siempre necesitamos una ayuda de un tercero que vea el proceso más imparcial, porque tú tienes un criterio más apegado posiblemente al tema emocional y no al racional. Y tenemos que entender que para un proceso de sucesión no es solo un integrante familiar y un externo. Tenemos que, para tomar una decisión como este tema, tenemos que conformar un equipo que proponga elementos holísticos. Para una sucesión, en el términos de la alta dirección y la alta propiedad, o la propiedad como tal, tenemos que analizar un elemento de que vamos a pagar impuestos, qué va a pasar con el tema societario, qué va a pasar con la planificación testamentaria y algunos otros elementos, lo cual creería que te brindaría mejor valor añadido que formes un equipo de consultivo como tal, abogados, consultores, empresa familiar, también psicólogos, etcétera, inclusive empresas ya un poquito más, de una situación económica más preparadas, tienen en este proceso doctores, ¿ok? Doctores que están marcando el ritmo de trabajo para atender ese relevo, ¿no? Porque el papá está emocionalmente ofuscado y necesita hacer más ejercicio, entonces hay que ver qué es lo que está pasando, pero te recomiendo que sea un mix como tal. Una pregunta que comúnmente hacen es acerca de estos documentos, ¿verdad? ¿Los tiene que hacer un abogado? ¿Deberían llevarse a un abogado para que los avale? Sí, Alexandra, eso es también una excelente pregunta. Sabes, cuando nosotros hemos tenido la participación a veces en las juntas directivas de un abogado, el abogado tiene características de conciliación, de facilitador de la comunicación, pero sea abogado o no, yo creo que necesitas que se vea que hay documentación legal, sí, pero eso es parte de un 20 o 30%, ¿no? Pero para llegar a transformar todo este mapa de acción tienes que trabajar con un equipo multidisciplinar. A veces también hemos pasado situaciones que mandamos un abogado o manda el hijo un abogado y se ve como un ataque. La percepción de mandar un abogado en la empresa a un hijo es, papá, ¿por qué estás mandándome un abogado? ¿Me quieres mandar o qué? ¿Quieres entrar a pelear conmigo? Si quieres yo te mando un abogado. Entonces son situaciones que también son muy sensibles. ¿Okay? Si la familia no es madura, no es inteligente, yo recomiendo mucho manejar con un perfil de conciliador, de consultor o consejero, más que un abogado. El abogado forma parte del equipo integral, sí, pero en algunas aristas específicas también. Si es que usted tiene un abogado de confianza, lo pueden estar haciendo, pero traten de que no se vea como que vas a mandar a una guerra, sino que quieres armonizar esta situación como tal. Muy bien. Otra consulta es cómo puede protegerse el dueño a la hora de retirarse y una vez que se retira, ¿qué papel podría jugar dentro de la compañía? Excelente, Alexander. Le voy a contestar la segunda pregunta un poquito más rápida. El rol que maneja el fundador una vez que entrega la batuta son algunos componentes. Número uno, que esté como presidente honorífico en la empresa del directorio, que el líder es el directorio por su conocimiento, por su sacrificio y su honorabilidad. En el momento en que ocupa la silla del presidente del directorio, va a tener ahí el control de la junta directiva como tal.
y esa parte, si no la asume como presidente honorífico, la puede estar asumiendo como director honorífico y somete una silla con voz y voto en la toma de decisión como tal, y se reúne una vez al mes para saber cuáles son los hitos más importantes de la organización como tal. Y la primera, Alexandra, perdón que se me fue la... Sí, que cómo podría protegerse el dueño, ¿verdad? A la hora de retirarse. Ah, ya, excelente. La forma de proteger, en primer lugar, estamos de los instrumentos legales, vienen a ser de lo más fuerte, es la constitución de un fideicomiso con lineamientos claros. A veces, si no quieres llegar a un fideicomiso, también puedes elaborar una arquitectura donde comprometas el ceder las acciones a tus hijos, pero a favor de una nuda propiedad o derecho de usufructo. Es decir, tus hijos tienen esa propiedad, pero tú tienes el derecho de seguir ganando lo que produzcan esos activos. Una vez que llegan a fallecer, obviamente tus hijos reciben el usufructo y también esa propiedad. Entonces, se está viendo mucho esa tendencia porque no sabemos a veces nuestros hijos cómo van a comportarse en 5 años. Como las cosas cambian, los padres quieren tener garantías de tener todavía el control como tal, con el propósito también de generar un análisis sobre el impacto fiscal como tal, ¿no? Y otro sentido de protección es que hagas una reforma de estatutos con el propósito de determinar cuál va a ser el rol tuyo. A propósito, si entregas el cargo de gerente general, puedes asumir el presidente, pero el presidente puede tener limitaciones o de repente funciones que te le podemos estar asignando para proteger tu puesto, ¿no? Un puesto honorífico o finalmente un puesto vitalicio como tal, hasta que el día que llegues a fallecer. Muy bien, muchas gracias. Creo que queda bastante claro. Flori Salas hace otra consulta en el chat y dice, ¿es recomendado postularse uno mismo en la empresa familiar para el plan de sucesión? ¿O lo ideal es que la propuesta venga de una persona de la junta directiva? Yo creería que Flori podría ser de las ambas partes. Me interesa mucho tener la sinergia de las dos posturas porque suman, ¿no?, a una situación. Creería que las dos vías serían lo ideal porque también imagínate que tú seas la que tengas un perfil idóneo, pero resulta que ya no te gustó y necesitamos ver un backup. Podríamos llegar a tener un backup que provenga de una persona externa o de repente alguien de la junta directiva como tal. Pero estamos conscientes que por concepto, a través de las buenas prácticas del gobierno corporativo, el gerente general no tiene no tiene voto en la junta directiva, porque se sobreentiende que va a presentar su informe de gestión y no puede ser juez y parte. Ok, por ese lado. Pero yo te recomiendo que más que nos apuntemos al cargo de gerente general, creo que sería idóneo que prepares tu empresa para un cargo de gerente no familiar, por si acaso, ¿no? Creo que no nos debemos de enamorar mucho del cargo de gerente general. Creo que las nuevas tendencias van a apuntar a enamorarnos más en el cargo del presidente del directorio, que eso lo digo muy respetuosamente, eso es de grandes ligas. Un gerente tiene las funciones, tiene su responsabilidad en el control de mando de la organización, pero no lo es todo. Es decir, hay líderes que no tienen cargo y hay líderes que no es necesario tener un cargo específico como el gerente general, pero yo apuntaría un poquito más al cargo del presidente del directorio del consejo de administración como tal. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias. Y una última consulta que tengo por acá que es, ¿cómo hacer para no crear conflicto a la hora de elegir un sucesor? Eso es bastante, ¿verdad? Sí. Común que se den los conflictos siempre. Yo puedo quedarme aquí hasta las 5 de la mañana y hablar de todos los conflictos que hemos pasado, por eso es que tengo canas por acá. No, en serio, la situación de los conflictos, quiero que ustedes sean conscientes de que al hablar de una asociación, prepárense para estar sobre un escenario donde nadie gana. A veces hay situaciones donde perdemos menos. Entiéndase que cuando hablamos de sucesión hay un riesgo calculado, hay un control de daños colateral en que no hay familia, hasta donde yo he visto, es bien difícil tomar una decisión como esta sin que nadie se resienta. Entonces tú tienes que sopesar la toma de decisión si es que por último
ese resentimiento puede durar 5 meses, 6 meses y lo tienes, pero que no sea una justificación de un chantaje porque tu hija o tu hijo se resintió porque no lo has elegido. Entonces, sí, realmente hay conflictos grado altos que tenemos que estar conscientes que vas a tener que afrontar, pero yo te recomiendo indudablemente que es mejor que tengas estos conflictos en vida a que los tengas después de muerto, tus hijos no se puedan poner de acuerdo. Es mejor que tus hijos y veas la cruda realidad de cómo se comportan ante este proceso de sucesión antes que llegues a fallecer y te des cuenta que tus hijos están peleándose en los juzgados, haciendo demandas, y al final nadie gana. Muy bien. Bueno, don Arturo, esas serían las consultas que teníamos. Muchísimas gracias. Yo sé que el tema es para hablar un montón más y más si hablamos de conflictos, ¿verdad? Es increíble, me imagino la cantidad de historias que usted puede tener al respecto. Agradecerle un montón y para ya cerrar la actividad, le quiero ceder la palabra al coordinador del técnico en administración de empresas, Marco Martínez, para que ya pueda despedirse y darle las gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, por Alexa. toda la información. Gracias. Muchísimas gracias. Como decía Alexandra, definitivamente un tema interesantísimo. Hay mucho hay mucha tela por cortar, como dicen, ¿verdad? En un tiempo tan corto, pues es una pincelada, ¿verdad? Ahí notamos que Arturo iba a 100 por hora, ¿verdad? Tratando de abarcar todas las temáticas, pero muy interesante en realidad. Este tema, cada día que lo escucho, ¿verdad? Me genera como más curiosidad y bueno, qué dicha que tenemos esta alianza y que generamos estos espacios para conversar. Creo que es importante. Y bueno, muy agradecido con nuestros hermanos ecuatorianos que nos están apoyando en este proyecto. Siempre a la disposición de don Arturo, de Steven, de Lorena, Alexandra, todo el equipo del TAE. Hoy nos acompaña Erika también. Pues creo que generaremos muchos más proyectos y eso me ayuda bastante a mí. Y comentarles también que en nuestro programa TAE, que impartimos acá en Costa Rica, pues no vemos el tema de empresas familiares, pero ya estamos trabajando en la creación de un programa en conjunto con Steven, Arturo, profesores de nuestra escuela también, para abordar esta temática, porque definitivamente esto va en crecimiento y más que ahora se ocupa más el apoyo a este tipo de emprendimientos familiares, todo lo que es formación para salir adelante, ¿verdad? La pandemia nos ha puesto en un jaque mate, como dicen, y tenemos que ir reformulando este tipo de modelos de negocio para que agarren más fuerza y de parte del TEC es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Apoyar a los empresarios y créanme que en el área de empresas familiares muy pronto pues vamos a tener muy buenas noticias de la apertura de un nuevo programa especializado en esta temática. Así que los que estén interesados, pues aquí estaremos dispuestos a darles información y colaborar con eso. De mi parte me despido, muy agradecido. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y bueno, para servirles y muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga y gracias por participar en este webinar. Un abrazo a la distancia. Espero volverlos a ver finalmente y pues estaremos gustosos de trabajar estrechamente en esta alianza y sobre todo decirles finalmente a nuestros participantes que el material va a estar alojado en nuestras redes sociales para compartir este conocimiento también con ustedes y cualquier cosa estaremos gustosos de poder servirles. Muchas gracias a todos ustedes también por la organización. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, que estén bien. Gracias.